Bueno, muy buenas a todos. Primero que nada me presento, soy Ezequiel Ballesteros, soy Solution Architect de Amazon Web Services y en la sesión de hoy vamos a estar hablando cómo podemos potenciar nuestras operaciones, cómo podemos potenciar la productividad de nuestras operaciones con inteligencia artificial generativa. En este caso particular vamos a profundizar en el caso de éxito de Inconcert, que también me acompaña Mauricio Lázaro, Head of Innovation de Inconcert, fue quien estuvo a cargo del proyecto de implementar toda esta solución, toda esta innovación dentro de la aplicación de Inconcert, que después en la segunda parte nos va a comentar a más detalle o con más profundidad, ¿sí? La agenda es muy simple, es como se presenta aquí. Primero vamos a estar hablando a qué llamamos transformando la experiencia de usuario, otra la transformación de experiencia de usuario con inteligencia artificial generativa. ¿Qué esperan los usuarios y cómo lo podemos ayudar en eso? Segundo, ¿qué servicios de Amazon Web Services o qué herramientas tenemos para implementar esto, ¿no? Para implementar inteligencia artificial en nuestros asistentes, en nuestros chatbots, en nuestros agentes? Y por último, cómo podemos dar los primeros pasos directamente para implementar esto. La segunda parte de la sesión, la quizás más interesante, nos va a compartir Mauricio, cómo particularmente en Inconcert es que implementaron esta solución que vamos a estar comentando ahora. Bien, transformación de experiencia de usuario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transformar la experiencia de usuario usando inteligencia artificial generativa? Primero que nada, hay 3 estudios que se realizaron a fines del 2023 por 3 analistas, ¿no? Particularmente McKinsey, Gartner y Enterprise Strategy Group, que nos dan algunos números para saber cuáles son las tendencias del mercado o hacia dónde vamos. Primero, se menciona que un 80% de todas las herramientas de IA conversacional, chatbot, agentes y demás, se espera que tengan inteligencia artificial generativa para el año 2025. Y esto nos trae de un 20% en el año 2023. Significa que toda esa transformación está sucediendo ahora, ¿no? Está sucediendo en este periodo de tiempo, en este año en particular. Segundo, que se espera un 30%, en verdad es entre un 30 y 45% de eficiencia a nivel o mejora de costos a nivel productividad, y particularmente hablando en atención al cliente. Significa que nuestros agentes, nuestros operadores, las personas que estén atendiendo los casos, van a poder ser más eficientes, van a poder responder más casos, van a poder hacerlo en menos tiempo y por eso vamos a tener una mejora en la productividad, entre el 30 y 45%. Y por último, estamos hablando en una encuesta realizada a muchos usuarios de que un 74% de ellos son más propensos a comprar productos o son más probables en contratar servicios que nos permitan interactuar directamente con un agente, con un chatbot, algo que me dé una asistencia automática, pero que me evite el contacto humano, tener que hablar en vivo con una persona, ¿sí? No significa que se quita, sino que pueda tener la opción, que pueda tener la alternativa. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de una herramienta para tener un beneficio, ¿no? Para tener una evolución en nuestra aplicación. Si cuando hablamos de chatbot, todos tienen en la cabeza, o todos tenemos en la cabeza ese chatbot tradicional, que cuando entramos a una página web nos aparece el pop-up al costado, ¿no? Minimizado, que le pregunto algo y a veces no me entiende muy bien y tengo que escribir de varias formas para que me entienda. Eso lo llamamos los chatbots tradicionales. Esos chatbots tradicionales, típicamente, tenemos unas preguntas más frecuentes que generan las personas, ¿no? Diciendo, si la persona me pregunta esto, le vamos a responder esto. Son mucho más estructurados, más rígidos, tenemos respuestas más predefinidas, pero bueno, funciona muy bien para cuando la persona viene a preguntarme por algo que ya tengo preestablecido. Ahora, cuando hablamos de chatbot con IA generativa, con inteligencia artificial generativa, nos referimos a tener una experiencia mucho más humana, más natural. Que si la persona me pregunta algo con su forma de hablar, que yo entienda verdaderamente la intención o lo que está preguntando la persona. Y que cuando el chatbot o nuestro asistente se dé vuelta a responder, no sea una respuesta preformateada, prearmada, que todos ven lo mismo, sino que pueda armar eso en base a un set de datos o información que tengo de mi compañía y le arme una respuesta. Y también permite personalizarla. Si yo conozco a la persona que me está hablando, quién es el que me está haciendo esta consulta, puedo ser más preciso al responderle, ¿sí? Casos de uso para esto, bueno, es un poco lo que estuvimos comentando, chatbot y asistentes virtuales, cualquier cosa que sea interacción con un humano, que aparente o que sea lo más similar a una persona hablando, y hago una conversación humana y que me entienda lo que le estoy preguntando y que me sepa responder. Por otro lado, algo muy potente es la analítica conversacional. Básicamente, si cada vez que una persona me está hablando, y cuando hablo de chatbot, puede ser una persona que está escribiendo directamente, por ejemplo, en una página web, pero puede ser también que me llamó por teléfono y es mi número de teléfono, me está atendiendo un asistente virtual, o una aplicación a la que le estoy haciendo preguntas y me va respondiendo en tiempo real. Estos chatbots tenemos la capacidad de en tiempo real ir haciendo la transcripción de lo que va pasando, ya sea si lo escribió o de lo que fue hablando, pasar de voz a texto, hacer la transcripción y saber de qué me está preguntando y qué está pasando. Podemos hacerlo post-mortem, o sea, cuando la llamada ya terminó, o podemos hacerlo en real time. Y sobre ese texto yo puedo aplicar IA generativa para sacar analítica. ¿Cómo es el sentimiento de la persona? ¿Está enojada? ¿Está contenta? ¿Está preguntando algo o está pidiendo algo? ¿Cuál es el tema principal de lo que está hablando? Todo eso yo puedo sacar usando IA generativa, le puedo preguntar ese texto y que me dé información.
También podemos hacer asistentes para los agentes. Quizás una persona genera una llamada, me atiende también una persona, pero a esa persona va a tener un asistente todo el tiempo con IA generativa. ¿Eso qué significa? Que esta transcripción de la llamada que va sucediendo nos puede ir sacando recomendaciones o cuál es la mejor acción que hacer o una oferta, y que automáticamente la gente la vaya recibiendo y decir, bueno, le tengo que proponer esto a la persona, entonces es más eficiente en su tarea. Y también la IA generativa, algo muy potente, es que nos permite dar respuestas personalizadas. Quizás si me está llamando alguien que es un público joven, le quiero responder un poco más informal. Si es una llamada o un chatbot algo más corporativo, quiero ser más formal en la respuesta, yo puedo con la IA generativa y con el mismo texto que tengo detrás, con el mismo cuerpo de respuestas, puedo responderle en base a quién me está preguntando. Ahora, ¿cómo podemos implementar IA generativa o soluciones IA generativa utilizando servicios de Amazon Web Services? Uno de los objetivos principales de Amazon Web Services con respecto a la IA generativa es democratizar el acceso para distintas áreas de una compañía. No solo para el data scientist, data engineer, el analista, esta persona que sabe programar y que es muy avanzado en conocimiento de inteligencia artificial, sino que también hay otras áreas como marketing, como atención al cliente, puedan sacarle beneficio a la inteligencia artificial generativa. Por eso uno de los pilares en Amazon Web Services, uno de los servicios principales respecto a IA generativa es Amazon Bedrock. Amazon Bedrock es un servicio listo para usar, significa que no tengo que desplegar infraestructura, no tengo que desplegar una instancia, no sé, una instancia S2, instalar un sistema operativo, instalar un software dentro, sino que directamente yo tengo un endpoint, una URL, una dirección a la que le digo, quiero interactuar con un modelo de inteligencia artificial generativa y que directamente me dé sus respuestas. Los modelos que soporta Amazon Bedrock son estos, son los más populares hoy en día en la industria. Amazon tiene su propio modelo, es el segundo en la columna que se dice Amazon o Amazon Titan, soporta texto e imágenes, pero el gran beneficio de Amazon Bedrock es que no nos quedamos solo con un modelo, que tenemos un único modelo que nos resuelva todos los casos de uso o todas las necesidades que tengamos. Quizás yo necesito un modelo que dado un texto, me saque un resumen. Otro modelo que dado un texto, me saque datos particulares. ¿Quién es el nombre de la persona? ¿Cuál es lo que dijo? ¿Cuánto tiempo duró? Lo demás todo lo puedo sacar preciso. Hacer una traducción, pasar de un lenguaje al otro. Cada modelo nos puede dar un beneficio en particular. Bueno, Amazon Bedrock nos permite eso. Es un único endpoint que le decimos, dado este texto o dada esta imagen, quiero que usar uno de estos modelos que está por detrás. Algo importante también es que los modelos o modelos fundacionales o LLM, que son estos modelos que recién estaba mostrando, están entrenados con un conocimiento, lo que se llama corpus, de información o conocimiento sobre el mundo. Entonces, si alguien nos llama y nos pregunta, ¿cómo puedo enviar un correo, un email? El modelo sabe cómo hacerlo, ¿no? Dice, bueno, sí, es abrir la aplicación de email, poner nuevo, escribir el asunto, ¿no? Eso nos puede guiar. Pero si yo necesito que dé respuestas particulares de mi empresa, de mi industria, algo muy conocimiento interno de la empresa, no significa que tengo que salir a entrenar mi propio modelo. Yo le puedo decir a mi modelo con Amazon Bedrock, con una funcionalidad que se llama Knowledge Bases o bases de conocimiento, quiero que busques esta información, por ejemplo, en PDFs que puedo tener o en base de datos que puedo tener de mi empresa. Hay privadas para mi empresa, no lo ve el mundo, esto solo vive en mi cuenta de Amazon, y que Bedrock me responde en base a ese conocimiento. Y por último, es que esto no solo da respuestas en base, bueno, le pregunto algo y me responde, sino que tenemos también la posibilidad de desplegar agentes for Amazon Bedrock. Un agente significa que puedo tomar una acción. Yo llamo a una aerolínea y le digo, quiero saber el estado de mi vuelo. El estado de tu vuelo es tal, sale a tal hora. Ah, bueno, quiero cambiar de horario, quiero pasarlo 2 horas más tarde. Automáticamente esto llame a una pieza de código, a una API, a una función, ejecute esa acción en mi aplicación, en mi CRM, en mi RP, en mi API, lo que tenga, y automáticamente al usuario le diga, listo, el cambio de reserva ya fue realizado. Eso es tomar acciones con agentes, ¿sí? Eso es un poco una introducción de inteligencia artificial generativa. Ahora sí, le quiero dar paso a Mauricio. Mauricio va a contar el caso de éxito de Inconcert. Así que todo tuyo, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, la idea de hoy un poco es mostrarles cómo todo esto de IA generativa nos provocó la transformación de nuestros productos de software, que tiene además esos cambios un impacto altísimo en nuestros clientes. Como tenemos 20 minutos, hoy vamos a hablar de un caso que es un FAQbot, digamos un bot conversacional que digamos, resuelve consultas generales, pero tenemos varios casos, ¿no? Entonces, un poco, primero, ¿quiénes somos, no? Inconcert somos una compañía que nace hace más de 20 años con un software para contact centers, para atender llamados y llamar, digamos, discado saliente. En la época donde los contact centers utilizaban teléfonos clásicos, ¿no? Líneas digitales. Inconcert nace con voz sobre IP. Y ahí fue evolucionando Inconcert e hizo la solución omnicanal, ¿no? Empieza a soportar otros canales, empieza a generar una suite de productos, no solamente el software típico de contact center. Y bueno, esos son más o menos 20 años de historia con más de 300 colaboradores, estamos en 20 y pico de países, somos una empresa muy distribuida, muy global.
Y hay un punto importante de InConsert. Siempre estuvo detrás tratando de innovar. Cuando nace, innova con voz sobre IP, donde la mayoría de los competidores usaban líneas digitales. Omnicanalidad en el 2012, cuando casi nadie la tenía. Modelo SaaS también, cuando recién comenzaba el modelo de negocio nuevo SaaS. Y los bots 2016. Entonces siempre hay como una constancia, un constante intento de estar innovando y estar arriba del resto, ¿no? Y obviamente en esta era de la GenAI, digamos, hicimos transformaciones significativas en nuestros productos, ¿no? Entonces, un poco para darle un panorama de los productos que tenemos el software de Contact Center, tenemos una herramienta de Marketing Automation para generación de leads, tenemos un sistema de ticketing, de helpdesk, tenemos también un sistema de manejo de gestión de recursos humanos, también tenemos un tema de analizar todas las llamadas de un contact center y ver si se cumplen ciertas normativas, y tenemos el Conversational Bot, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, para que entiendan un poco cómo funciona un bot, digamos, en un caso de bot conversacional que resuelve transacciones y preguntas generales, hay un tema que se tiene que configurar antes, que es la personalidad del bot, ¿no? Cómo saluda, en qué tono redacta las respuestas, ¿no? Y después hay dos aspectos fundamentales. Uno es detectar la intención del cliente. El cliente, por ejemplo, puede decir, quiero saber el saldo de mi tarjeta de crédito o la fecha de vencimiento o lo que sea. Entonces el bot detecta la intención con inteligencia artificial. El cliente quiere saber el vencimiento de su tarjeta o el saldo. Y entonces el bot genera todo un proceso. Se conecta a una API, trae la información del saldo o de lo que sea, contesta y redacta la respuesta. Pero eso es una respuesta dinámica, transaccional. Pero después están los tipos de respuestas que son en base más a información más estática, las típicas preguntas generales, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de préstamos ofrece el banco? Eso es una información un poco más estática, más general para cualquier cliente, y ahí lo que sucede normalmente es que el bot va a una base de conocimiento, trae la información y se la muestra al cliente. ¿Ok? ¿Qué pasa antes de la GenAI y cómo se hacía esto? ¿Por qué cambió tanto todo esto? Porque el problema que había antes es que para preguntar, por ejemplo, este tipo de bots necesitaba un entrenamiento. ¿Qué significa entrenamiento? Si tú le preguntas a un bot qué tipos de préstamos ofrece el banco, si el bot está entrenado para esa frase, la va a contestar bien. Pero si el cliente dice, necesito saber si ustedes como institución ofrecen créditos, es una forma semántica de decir lo mismo, pero muy distinta de la forma de expresarse. Si el bot no está bien entrenado, eso no lo va a entender. Entonces había que entrenar al bot, decirle, mira, crédito y préstamo son sinónimos. Entonces todos los proveedores tenían como una base de conocimiento general, de entrenamiento para la vertical banca, para la vertical telco, todos hacíamos lo mismo. ¿Qué pasa con GenAI? Que GenAI ya entiende la semántica. Viene de fábrica a entender que es un crédito o un préstamo es lo mismo. Entonces eso facilita muchísimo cualquier setup y mantenimiento de los bots. Entonces, cuando empezamos con esto de los modelos fundacionales, allá por el 2022, empezamos a probar un LLM, un prompt, ¿no? El banco InConsert, por ejemplo, un ejemplo, le das la instrucción al LLM, sos un agente del banco X, contesta cualquier duda que haya de esta información. Y al principio, buenísimo, tremendo, contestabas y te contestaba como si fuese un humano. Pero eso en realidad es la primera impresión. Yo le llamo el problema de la punta del iceberg, porque después te empiezas a dar cuenta que hay varios problemas. Que todos tienen solución, pero no es tan fácil todo como parece. Primer problema, los LLMs pueden alucinar. Quiere decir que puede inventar un tipo de préstamo que ni siquiera se lo diste. Segundo problema, los modelos fundacionales tienen una memoria acotada. Es decir, tú al modelo le puedes decir, eres un agente de un banco y le puedes dar cierta información específica de tu negocio, pero esa información está acotada a una cantidad n de palabras, depende del modelo. Son tokens en realidad. Entonces, ¿cómo haces si tienes mucho conocimiento de negocio que quieres que te conteste el bot y no te entra en esa ventana de contexto, se llama? Y pasa otra cosa, si esa ventana de contexto la llenas mucho, empieza a contestar, la calidad de la respuesta empiezan a ser peores. Después tenés tema de costo, obviamente, detrás. Tenés temas de latencia. No puedes, en un voice bot no puedes demorar 5 segundos en dar una respuesta porque la experiencia de usuario sería malísima. Entonces, hay varios desafíos en calidad de respuesta, latencia, costos. Esas son las tres palancas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos toda esta transición de aprendizaje durante 2022, principio de 2023 y cómo nos ayudó Amazon a resolver esto en la mitad de camino? Acá les tengo que comentar una técnica en inteligencia artificial antes para entender cómo funciona todo. El modelo fundacional necesita tener la información más chica para que funcione bien. Primero porque tiene que entrar en su ventana de contexto
y además, con que más específico sea, mejor redacta la respuesta. Entonces hay una técnica que se llama Retrieval Augmented Generation, que es RAG, se llama, que básicamente lo que hace es, toma la consulta del cliente, la busca en una base de conocimiento, trae solamente la información relevante y se la da al LLM para que redacte la respuesta. ¿Ah? Esta es la versión más básica, la que empezás en los primeros pasos. Eso se pone muy interesante después. ¿Por qué se pone interesante? Porque hay muchas estrategias para hacer esto. ¿Cómo crear esa base de conocimiento? Hay N estrategias. Como la base de conocimiento le llamo a subir un PDF, un sitio web, un video en YouTube, lo que sea. ¿Cómo indexar esa información para que funcione? Porque la forma de indexar esa información impacta significativamente en la calidad de luego de las respuestas. Lo otro importante es cómo tratás la consulta del cliente. La consulta del cliente la mandás a la base de conocimiento así como viene cruda o haces cosas antes para que mejorar esa búsqueda. Y lo tercero que es brutal, cómo probás todo este bot. Si el bot siempre va a contestar un poco distinto, semánticamente igual a las preguntas, pero no es literalmente igual. Entonces, si haces un cambio en tu tecnología, ¿cómo sabes si estás mejor o peor que antes? Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como les decía, los primeros pasos empezamos así, con un bot, un prompt. Esto no pasó ni el prototipo, pero después la cosa se empezó a complicar y empezamos a armar un flujo un poquito más complejo, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos la base de conocimiento de la historia del fútbol de España. Y viene un cliente y pregunta quién es el mejor equipo de la historia del fútbol de España. Entonces, nosotros lo que hacemos con esa pregunta, primero la pasamos por un LLM que inventa 3, 4 respuestas que pueden ser correctas o incorrectas. Esto es solo un tema interno. El cliente final no se entera de todo esto que está pasando detrás de cámaras, ¿no? Entonces, inventa 3, 4 respuestas para que la búsqueda en la base de conocimiento sea mucho más eficiente. Entonces, va a inventar que el Barcelona es el mejor equipo de historia, o el mejor equipo de la historia, o el Real Madrid, o el Valencia. Entonces, esa información va a la búsqueda, esa táctica se llama hide. Esa información va a la búsqueda, trae la información relevante. Una vez que traemos la información relevante de la base de conocimiento, hay otro LLM que hace como una especie de ranking cuáles son las respuestas, la información más relevante para contestar al cliente. Ese ranking recién se lo damos al LLM redactor de respuestas. Y ese LLM redactor de respuestas genera la respuesta que corresponda. Y ahí, antes de dársela al cliente, tenemos un guardia de seguridad que vigila si la respuesta es correcta, si la respuesta cumple con las normativas. Y si no cumple con las normativas, el guardia le dice, no, te equivocaste acá. Empiezan a discutir entre ellos. Así de loco es. Entonces el guardia empieza a discutir, mira, el LLM redactor, no contestaste, no está bien redactado porque no cumplís con cierta regla, y vuelve a redactar y ahí recién envía la respuesta al cliente. Entonces, como verán, participan muchos LLMs. Entonces, parecería importante tener algún lugar donde vos puedas acceder a múltiples tipos de LLMs para hacer este tipo de soluciones. Entonces, ahí el LLM redactor, bueno, le contesta la consulta al cliente. Entonces, otro tema importante es el feedback de los humanos. Con el feedback de los humanos empiezas a retroalimentar el sistema y a empezar a ver cuáles son las mejores respuestas. Eso es muy útil para retroalimentar el sistema. Entonces, básicamente es eso. Entonces, toda esta tecnología que está detrás de cámaras, al final es para solamente resolver consultas generales, ¿no? Entonces, lo que parecía que era muy simple con un prompt, al final tiene su nivel de complejidad. Entonces, nosotros acá tenemos casos reales vamos a hablar de un caso real porque tenemos 20 minutos, pero es un caso real de un bot que contesta consultas generales, ¿no? Básicamente en nuestra plataforma haces en 3 pasos este bot. Creas la base de conocimiento en base de documentos, video, lo que sea. Le creas la personalidad, que es básicamente muy fácil, y le asocias a un canal, WhatsApp, web chat, lo que sea, o voz. Una vez que haces eso, tienes el bot funcionando en esos 3 pasos. Entonces, lo que notamos promedio en todos los clientes que lo tenemos implementado es que el costo-beneficio de esta solución es brutal, porque ya en las primeras semanas se empieza a comer el 70-80% de las interacciones. Es brutal. Pocas veces se había visto algo que con tan poco esfuerzo tenga un impacto tan alto. Entonces, es hasta muy barato de probar. Obviamente esto te tira abajo todo lo que son tiempos de resolución, porque un bot resuelve mucho más rápido que un humano. Entonces, si te comes el 70-80% de las interacciones y el bot resuelve, los tiempos de resolución bajan. Si el bot no puede resolver, nosotros tenemos 2 funcionalidades. Transferir a un humano, obviamente,
Pero después tenemos otra funcionalidad que el bot puede pedir ayuda a un supervisor humano. Le dice, mira, tengo un cliente que está preguntando esto, ¿me ayudás? Y el supervisor le ayuda, pero le dice al bot, decile al cliente esto que está todo bien. Y el bot se da vuelta y le contesta al cliente. Entonces, ahí hay dos formas de mitigar ese 20%, 25% que no contesta algo, que obviamente necesitas una intervención humana, ¿no? Entonces, acá le voy a mostrar una mini demo de un bot. Este bot lo que hace es buscar espectáculos en Barcelona de teatro y demás. Y bueno, un poco para mostrar algunas características que no tienen que ver con la base de conocimiento. Que básicamente consiste en que el bot detecta, por ejemplo, el small talk. Si ustedes saludan al bot, el bot va a saludar de vuelta. No es que va a intentar resolver la pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿No? Si lo insultas, tiene moderación, también tiene control de moderación. Si le preguntas por una obra en una fecha en lenguaje natural, próximo fin de semana de junio, entiende que es el próximo fin de junio, lo puedes decir de 55 formas distintas a nivel lenguaje natural y no pasa nada, esa fecha se extrae en forma muy fácil. Y entiende contexto, ¿no? Si me da una recomendación de una obra, yo le pregunto cuánto cuesta y él va a saber que le estoy hablando de la obra que me acabas de recomendar, ¿no? Eso parece tan medio obvio, pero en las tecnologías anteriores no era tan trivial de solucionar. Obviamente el bot puede estar conectado a herramientas tipo Google Maps, entonces si el cliente pregunta dónde queda el teatro, él sabe que tiene la herramienta de Google Maps y puede dar el link de dónde queda el teatro, y esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente, pero básicamente es increíble como con tan poco esfuerzo puedes llegar a resolver tanto, ¿no? Y al ser el setup inicial muy bajo, es muy barato de probar. Entonces, takeaways, cosas importantes. La punta del iceberg, ¿no? O sea, todo parece muy fácil, pero no es tan fácil como parece. Hay muchos cuidados que hay que tener para hacer un producto de verdad. ¿Ok? Una vez que la táctica RAG es fundamental en esto, acá vieron un ejemplo, pero hay varios ejemplos de cómo hacerlo. Es más, todos los meses salen papers de uno descubre que si toca un lugar, cambia y la resolución mueve 2 puntos de la aguja. Entonces, acá una cosa muy importante es la agilidad del cambio. Porque si todos los meses sale algo nuevo, vos tenés que tener la capacidad para hacer cambios. Y si vos haces un cambio nuevo, ¿cómo sabés que lo nuevo es mejor que lo anterior? Tendrías que testear. Y para testear tenés que tener un sistema que son agentes virtuales, testeadores, para que vean si las respuestas nuevas son mejores que las viejas, porque tiene que evaluar la semántica de la respuesta, no tiene que evaluar si el texto son las mismas palabras, porque nunca van a ser las mismas. Ahí tienen otro desafío, que es el testing. Y las 3 palancas para mí fundamentales en este caso de uso de bots es latencia, costos y calidad de respuestas. Si vos pones modelos fundacionales muy buenos, la calidad de respuesta probablemente la arregles fácil, pero se te van los costos y empiezas a responder más lento. ¿Y qué haces con un voice bot? Si vos bajas la calidad de los LLMs, vas a bajar la latencia, vas a ganar costos, pero empieza a empeorar la calidad, entonces tienen que empezar a tener más controles. Y este es el rompecabezas que jugamos todos. O sea, es una combinación de muchos LLMs con varias tácticas para arreglar los temas, jugando con estas 3 palancas. Y ahí es donde entra Amazon Bedrock, porque Amazon Bedrock te ofrece todo un set de LLMs distintos, una única API, una única interfaz y una única consola de gestión donde uno puede gestionar la capacidad, puede ver qué está pasando. O sea, por eso ahí está el valor agregado de Amazon Bedrock. No conozco pocos casos de uso que tengas que usar solo un modelo. O sea, normalmente siempre juegas con varios, ¿no? En un único caso. Y el impacto real es brutal. O sea, 80% de las interacciones, en este caso de uso, tenemos otros casos que son increíbles. O sea, el impacto es una realidad actual, ¿no? De futuro. Y bueno, lo que se viene, lo que estamos haciendo son agentes. ¿Qué pasa? Cuando tú haces un bot de este estilo, como acabo de mostrar, que responde tipo GenAI con IA generativa, es un híbrido entre un bot que tiene una lógica secuencial y IA generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los bots de siempre nacen con libertad cero y vos le vas agregando las posibilidades que puede hacer el bot. Le agregas un proceso de ver el saldo de deuda, de la fecha de vencimiento de tarjeta de crédito, le agregas preguntas generales y él va haciendo solo eso. ¿Qué pasa con los bots que son de IA generativa puros, de ADN? Son completamente lo contrario. Ellos son libre albedrío, son libres. Pero tú tienes que empezar a acotarlo y a quitarle ciertas libertades, porque si no empieza a hablar de cualquier cosa.
Entonces, ese tipo de bots, la ventaja que tiene es que empieza a poder resolver tareas que son imposibles de predecir, ¿no? Una conversación de un comercial. Y el cliente puede decir cualquier cosa. ¿Cómo vas a predecir eso en una secuencia finita de caminos? Es imposible. Entonces, con este tipo de bots que tienen libertad absoluta, pueden resolver esas situaciones sin problema. A eso súmenle, hay dos tácticas de IA muy importantes, que es la parte de Reflection. Reflection es muy gracioso. Reflection es una táctica en la cual para resolver una tarea, dos agentes virtuales empiezan a discutir entre sí para ver cuál es la mejor respuesta. Dos agentes virtuales, dos máquinas de inteligencia artificial empiezan a discutir. Generan la mejor respuesta y la entregan al cliente. Y Reasoning and Acting, que es otra cosa que usamos, es la parte más de, viene una tarea compleja, hay un bot que genera un plan de ejecución y varios bots ejecutan los pasos que hay que hacer para resolver ese caso de uso, ¿no? O sea, quiere decir que la complejidad de las tareas que podemos resolver ahora son mucho mayores, o sea, podemos resolver tareas mucho más complejas. Y a eso súmale que tenemos voces ultra realistas, están saliendo voces que respiran, que se ríen, que parecen un humano, ya no lo distinguís con un humano. Si vos juntás el cerebro, que ahora puede resolver cosas mucho más complejas, y la voz, podemos estar haciendo vendedores comerciales, o de seguros, de telco, de lo que sea, que puedan adaptarse a una conversación que puede desviarse completamente de un segundo a otro. Y es casi como hablar con una persona. Entonces, nada, esto es un poco a grandes rasgos lo que venimos haciendo. Yo como consejo personal les aconsejaría que tengan agilidad. Lo más importante hoy es tener agilidad porque todos los meses salen cosas nuevas. Nosotros en InConsort tenemos la agilidad de cambio, estamos constantemente cambiando el producto, apenas sale algo nuevo, estamos probando. Tenemos la estructura de software necesaria para que un cambio no sea un dolor. Y tenemos todo un sistema de testing que valida ese cambio. Entonces estamos constantemente cambiando. Y eso es lo más importante porque nadie sabe lo que va a venir en 6 meses o en 12 meses. Nada, espero que le hayas interesado la charla, que les sirva de algo. Yo voy a estar en los pasillos. Cualquier duda, obviamente, estamos disponibles. Y nada, Ezequiel. No sé si me escuchan el micrófono a mí. ¿Lo escuchan? Sí. No, solo para terminar, primero que nada, agradecerle por el tiempo, agradecerle por estar y escuchar esta sesión. Que sepan que si algo de esto les interesó, el uso de Perro, que el uso de las distintas soluciones que fuimos comentando aquí, en este link, skillbuilder.aws, hay trainings gratuitos, hay material para descargar y para aprender más sobre esto. También, obviamente, pueden interactuar con el equipo de Amazon, con el equipo de cuentas y demás, con el que pueden tener contacto y lo podemos ayudar con eso. Sin mucho más, agradecerle a Mauricio y al equipo de InConsort por esta sesión y bueno, espero que les haya servido. Bueno, hasta luego.